Tú y yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Gracias por colmar mi corazón, Jesús. Familias de Dios. Un encuentro de hombres y mujeres de fe Para caminar juntos hacia el reino de Dios. Tú y yo nos amamos mucho, pero tú... ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho... Toma. Amigos y amigas de Emisora Mañana, muy buenas noches. Qué gusto estar aquí en sus hogares, entrando a sus casas, perteneciendo nuevamente un año más a sus familias, como un integrante más. Aquí estamos, en este su programa Familias de Dios, y obviamente por la Emisora Mariana 1400 AM Evangelización, Cultura y Sociedad. Recordemos que estamos bajo la dirección del padre Orlando Ibarra, y en el Control Master tenemos a Giselle. Giselle, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias a este programa, a este gran programa. Bueno, diácono Gustavo, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, encantado de compartir con esta gran familia. No, y nosotros encantados de tenerlo nuevamente usted por acá. Qué bien, diácono, usted sabe que este es su programa también. Gracias. Hoy tenemos un programa corto, porque tuvimos un rosario bastante largo, gracias a Dios. Pero bueno, vamos a iniciar este programa, mi querido diácono. Hoy el programa se llama Padres claros y seguros frente al consumo de la marihuana. ¿Cómo ve el tema, diácono? Sí, ese es un tema muy controvertido porque, por una parte, me corrige si me equivoco, ¿no? La Constitución habla de la libertad de desarrollo, de la recreación, y por otro lado también sabemos que son sustancias psicoactivas que nos crean una dependencia. Entonces hay que tener un equilibrio en eso, pues, porque como dice el Señor, todo puede ser lícito, pero no todo te conviene. Sí, señor, muy bien. Giselle, digamos a nuestros oyentes, las líneas están abiertas para que se comuniquen con nosotros y participen en el programa de hoy. Claro que sí, pueden llamar al 246-2712 o al celular 310-300-5312. Repitamos, 246-2712. Sí, señor. Y, O al celular 310-300-5312. bueno, las líneas están abiertas. Hoy, diácono, tenemos unas gorras para regalarle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros, que dicen ¿quién como Dios? Excelente. Esas gorras, quiero saludar también a Lazos de Amor Mariano de Ocaña, Norte de Santander, donde conseguimos las gorras, muy bonitas, ¿no? ¿Usted ya tiene la suya, no? No. Hoy se lleva la primera, diácono. Bueno, y para este tema tan interesante, hoy tenemos una invitada muy especial, diácono. Tenemos a la doctora Gloria de Salvador. Ella es psicóloga, es asesora externa de la OEA, de OEA-CICAT, para América Latina, es especialista en farmacodependencia. Ella pertenece a la Fundación Prever, también trabajó con la Organización para las Migraciones, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y bueno, ya si sigo leyendo no nos va a alcanzar el tiempo. Doctora Gloria, bienvenida a su programa Familias de Dios, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, doctora, hoy la hemos querido invitar a este programa y sobre todo a tocar este tema frente a lo que estamos viviendo socialmente ahora, ¿no, doctora? Frente a este tema del consumo libre y ahora estas zonas de consumo que se quieren crear también, aunque el nuevo Código de Policía ya restringe un poco lo que es el consumo, ¿no, doctora? Sí, yo creo que a veces también es desinformación sobre las cosas, porque aunque el consumo es permitido para mayores de 18 años. Este es un país que respeta el derecho de los niños y los protege de todo factor que afecte su vida física o mental, y dentro de esas el consumo de drogas, desde alcohol, afecta la vida de estos adolescentes. Entonces Colombia, al ser tan respetuosa de las políticas internacionales, también manifiesta que en el caso de menores de edad no está permitido ningún consumo. Exacto,
Muy bien. Doctora, y este tema que hoy tenemos tan interesante, llamémoslo así, padres claros y seguros frente al consumo de la marihuana. Sí, es muy importante porque en este momento existe una confusión a veces en los padres frente a qué posición tomar con respecto al consumo de marihuana en sus casas. Doctora, ¿y cuál sería, por dónde podríamos empezar para poder ir como diagnosticando? Porque muchos de los padres de familia no conocen realmente la situación que viven sus hijos. ¿Cómo hacer quizás para poder diagnosticar ellos al interior de sus familias que están viviendo una situación difícil, en este caso con el consumo de la marihuana, pero puede ser con cualquier sustancia psicoactiva? Muy importante eso. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es que como padres no podemos andar haciendo pesquisas. Es muy importante que como padres nos capacitemos sobre realmente qué es el problema de consumo para poder de esa manera hablar de una forma segura, de una forma clara y de una forma objetiva con nuestros hijos. Entonces, como padres vamos a tener que entender que el problema de consumo de drogas desde alcohol se da como un proceso. Los jóvenes o las niñas se van habituando a determinados tipos de conductas y si no estamos atentos, ciertos permisos o ciertos no límites por parte de los padres aumentan la probabilidad de que ciertos problemas se presenten en la casa. Doctora, y frente a esta situación, cuando ya es diagnosticada, como usted lo plantea, ¿qué intervención pueden hacer los padres? ¿Cuál es el paso a seguir? Es importante en primera instancia entender que no todo consumidor de drogas es un enfermo. Yo creo que es muy importante como que quitar un poco el miedo frente a los padres de que todo consumo de drogas termina en dependencia o la palabra que antes llamaban adicción. Sin dicto palabra. Sí. De ahí la importancia entonces de entender que no todos los consumos llegan a ser dependencia a drogas, pero sí que si la familia o los padres, como los llamados a cuidar en primera instancia por la misión que tuvieron como padres para tener estos hijos, si no tenemos clara nuestra misión frente a lo que es educar, proteger, tal vez nuestra posición no clara o el silenciarnos o por el contrario tornarnos muy intensos o muy agresivos o muy extremos, también puede afectar no solo la relación con los hijos, sino que ellos aprendan a tomar medidas de cuidado a tiempo. Doctora, cuando suceden estas situaciones al interior de la familia, pues sabemos que no solamente afectan a los papás, sino a toda su familia a nivel general. ¿Cuál puede ser la primera intervención que debe hacer la familia? Porque conocemos muchos casos de papás, por ejemplo, que botan a sus hijos a la calle. Bueno, usted consume, suerte. Yo no quiero un hijo aquí vicioso, yo no quiero aquí un marihuanero en la casa. ¿Cuál es o cómo llegarle a ese joven o a esa joven consumidora para inicialmente quizás acercarse, ¿no? Porque a veces el consumo lo que hace es alejar a esa persona de la familia. ¿Cómo integrarla nuevamente? ¿Cómo hacer que retorne nuevamente al núcleo de la familia? Es importante comprender que en los primeros fases de consumo la relación con un hijo no es tan difícil. Podrán haber diferencias en cuanto a respetar normas de casa, en cuanto a respetar horarios, en cuanto a responder académicamente o a responder frente a responsabilidades que hay en la casa. Entonces, el primer paso que hay que tener claro es capacitémonos como padres en el problema. Para esto hay que buscar páginas científicas. Dentro de esas, por ejemplo, en Colombia hay una que se llama Descentraliza Drogas, de www.descentraliza drogas. Esta es importante porque ahí encuentra toda la documentación que tienen en el país sobre drogas. Entonces, doctora, ¿la repetimos, por favor? www.descentralizadrogas.gov.co. Entonces www.descentralizadrogas.gov.co. Listo, luego de que los papás se capaciten y se informen. Formación. Segundo paso, haga un seguimiento real, pero seguimiento no quiere decir pesquisa
Mi seguimiento quiere decir la implementación de un cuerpo de seguridad de inteligencia en la casa. Hacer seguimiento es como padre, madre, o como tía, abuela, o como madre, padre, depende que esté en la casa, como adultos, vamos a hacer un seguimiento durante un mes. Nos vamos a dar cuenta qué tipo de comportamientos hay, a qué hora se está llegando, qué tipo de relación tiene cuando llega, cómo le está yendo en el colegio o en la universidad, cuántos días está saliendo, qué tipo de amigos tiene, cómo es su manejo en la relación con amigos y familia, qué comportamientos le estoy viendo que me preocupan. Porque, por ejemplo, antes las familias se guiaban, en el caso de marihuana, por los ojos rojos, vamos a suponer. Sí. Y resulta con que usted ahora se utiliza unas gotas para los ojos que son vasoconstrictoras, y entonces usted ya no queda con el rojo de los ojos, sino sus ojos quedan blanquitos, muy bonitos incluso. Antes la familia pensaba que el que consumía marihuana olía a marihuana. Pero usted va a ver ahora que los muchachos tienen sus trucos. Por ejemplo, se echan más loción, usan incienso para disimular el olor, usan otro tipo de elementos para que untados en los dedos o en la ropa se confunda el olor. Entonces vamos a mirar unas señales que son claves para el consumo de marihuana cuando un joven o una persona acaba de consumir marihuana. Una de las condiciones claves que usted va a encontrar es, por ejemplo, la sequedad en boca. Entonces, cuando usted habla con la persona, va a ver que los labios están como si tuviera un poco de brillantez, de vaselina en los labios, pero que en las comisuras de los labios queda una saliva blanca espesa, extra blanca. Otra cosa que usted va a ver en el comportamiento es que es un comportamiento lento en la respuesta. Usted ve que le hace una o dos preguntas y la persona le va a responder con monosílabos. Sí, no, no sé, no me parece. Pero cuando usted le pide un discurso más fluido, no lo logra, porque la marihuana impide en ese momento, cuando el consumo es reciente, la creación de un discurso fluido. Otra que usted va a ver es, por ejemplo, que no logran ubicarse temporoespacialmente de una forma rápida. Usted le pregunta en qué día estamos o qué horas son, qué acabamos de hacer, qué fue lo que acabamos de hablar, no hace mucho. Pero eso no quiere decir que usted lo va a hacer estilo interrogatorio, quiere decir que simplemente usted intencionalmente hace ese tipo de cosas para ver el tipo de respuesta. Recuerde que estamos haciendo seguimiento a respuestas. También es importante que cuando ya hayamos visto qué tipo de amigos tiene, qué relaciones crea, en qué utilizan el tiempo los amigos, si hay consumo, está muy claro sobre qué tipo de consumos, qué días se está dando y en qué sitios. Los muchachos, se va a encontrar que antes el consumo, por ejemplo, se daba a escondidas. Usted ahora sale a los parques y en los parques usted ve a los muchachos consumiendo, y hay unas horas más especiales que otras para consumir. Usted sabe por el contacto que nosotros tenemos con muchachos en consumo que lo que es entre 6 de la mañana a 8 de la mañana hay un tipo de consumo, que es para empezar el día, mientras que el consumo que se hace entre las 5 de la tarde a las 9 de la noche es para acabar el día. Entonces son diferentes. El de la mañana, por ejemplo, se da en las estaciones de Transmilenio. Rápidamente, ahí también hay expendedores en las estaciones. Hay toda una red que está ubicados en bicicletas, con determinadas chaquetas, con cachuchas de determinado color, porque los muchachos los identifican rápidamente para poder comprar la sustancia. Mientras que en la noche los consumos se dan en partes. Doctora, una pregunta. Quería saber qué tanto hay de cierto si una persona puede hacerse dependiente o adictiva siendo consumidora pasiva. Si está en un círculo donde fuman y esa persona no fuma, pero está constantemente en ese círculo. ¿A través de esa forma es posible? También es posible, porque es que lo que hace la dependencia a marihuana, recordando que la marihuana genera dependencia psicológica.
Realmente en las investigaciones que hay todavía no hay un informe contundente que nos diga que la marihuana genera dependencia física, pero sí dependencia psicológica. Entonces tenemos que entender que la marihuana, por la forma, en este caso fumada, el humo es igual que el cigarrillo. En el cigarrillo usted ve que hay fumadores pasivos y fumadores activos. Y por ejemplo, en el caso del cigarrillo, que hay más investigación que en marihuana sobre fumador pasivo, se sabe que en este momento niños que están en ambientes donde haya un adulto fumando tiende a tener problemas respiratorios, de asma, mayor problemas de alergias, que será muy importante después llevar la investigación a donde están niños con padres o con adultos fumando marihuana. En este momento las investigaciones que hay es sobre tabaco, pero no sobre marihuana, ¿me va a entender? Sí. Porque la marihuana es una droga nueva en el sentido del nivel de laxitud que hay ahora frente al consumo. Entonces, yo creo que aquí toca aumentar mucho más los estudios para hablar del fumador pasivo y activo en marihuana, pero si hiciéramos una extrapolación en tabaco, veríamos que si el tabaco, que es una droga fumada que genera más o menos un ritmo de consumo parecido, afecta al fumador pasivo, podríamos decir que es probable que personas que están cerca, personas consumidoras de marihuana, también resulten afectadas, aunque se sabe que, por ejemplo, los efectos estimulantes y sedativos en marihuana se dan también en personas que están al lado de personas que están fumando marihuana. Bueno, ahí es donde el derecho de el que dice que en la libertad de la recreación, pues, fuma la marihuana, ahí donde está violando el derecho de su vecino, que no quiere fumar, pero es muy importante eso, sí, o sea, el hay que respetar los espacios. Personalidad, pero lo real es que toda sustancia psicoactiva, desde alcohol, afecta lo que es el desarrollo individual. El consumo de marihuana con el tiempo genera algo que se llama síndrome amotivacional por consumo de marihuana. Síndrome es reunión de síntomas. Amotivacional quiere decir que me empiezo a tener una posición no reactiva óptima con el medio ambiente. Por consumo de marihuana quiere decir que ya hay bastantes estudios que se están haciendo aquí en Colombia también. El doctor Guillermo Castaño está haciendo uno muy importante sobre el síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué se encuentra con el usador de marihuana regular? Que empieza a dejar de cumplir normas básicas, como por ejemplo llegar a horas determinadas a sitios específicos, responder con tareas, responder con compromisos laborales. Son personas que tienden a relajarse en función del cumplimiento de ciertas normas sociales. Empiezan a tener dificultades en lo que es tener metas de vida productiva. La persona empieza a contentarse con tener lo básico. No hay el nivel de aspiración para lograr otras cosas. Estados depresivos mucho más frecuentes en consumidores de marihuana que en una persona que no consuma. Tienden a ser personas que a veces, a pesar de que ellos dicen que consumen marihuana para estar relajados, con el tiempo tienden a ser personas que están mucho más melancólicas cuando no están bajo efectos de sustancias, entre otras. Ahí empieza a generarse esa dependencia real ya entonces con el consumo de la marihuana. Empezaríamos a ver que el consumo de marihuana afecta tanto el comportamiento de la persona, su productividad académica, laboral y social, como también puede empezar a afectar a otros, a influir a otros sobre el consumo. Aunque cuando uno habla con el consumidor de marihuana es normal que él diga que él consume solo, pero por ejemplo se ha visto, y eso desde hace bastante tiempo, que 7 de cada 10 adolescentes consumen marihuana cuando tienen un adulto o una persona mayor o que él imite que consume marihuana. ¿Por qué? Porque el consumidor de marihuana siempre te habla del relax, de no problema, de que todo está bien, de que andemos tranquilos, nada de violencia. Entonces es una actitud que a veces al adolescente le enamora, le fascina. Y esto hace que, unido a comentarios como por ejemplo, la marihuana es medicinal, no genera ningún problema, yo la puedo dejar de consumir sin ningún tipo de inconveniente, uno define cuando la consume, uno no define cuando no, lo importante es que usted escoja el tipo de marihuana y el tipo de uso que quiere.
Todo ese tipo de comentarios en los adolescentes empiezan a generar la expectativa de conocer la sustancia. Y si tengo unos padres que no están entrenados en saber las consecuencias de la marihuana, pues es normal que si el adolescente tiene una buena comunicación con los padres, le diga, papá, yo tengo un amigo que consume. Y lo máximo que el papá hace la intervención es, déjese de meter con él. O de pronto el adolescente llega y le dice, Pepito Pérez, esta mañana en el colegio le descubrieron marihuana. Pero si el papá o la mamá no están atentos, simplemente le dicen, ay, no, tremendo ese colegio, ¿no? Usted, yo ya le he dejado claro que yo confío en usted y que usted no lo va a hacer. O peor aún, cuando ya le descubren parafernalia. Las parafernalias son los instrumentos de consumo, cuando le descubren los papeles de maíz con los que se hacen los cigarrillos de marihuana, que a usted se lo venden en cualquier mercado artesanal. A usted le venden el paquetico de cueritos, como lo llaman comúnmente. Es que ese es el problema. Papel, ¿señor? No, siga, doctora, siga. Ese papel es un papel para armar lo que ellos llaman un porro o un cigarrillo de marihuana y trae hasta el pegante incluido. Y hay unos esquirladores que son unas maquinitas que mueren la hoja para que quede finita y la pueda usted colocar. Si usted entra a cualquier tipo de red y usted pone armar cigarrillo de marihuana y encuentra cómo lo arma. Y si tengo un papá que no está al tanto y encuentra un cigarrillo y el papá no sabe de qué es, el hijo lo máximo que le va a decir no es mío, yo se lo guardé a un amigo. Lo que lo tenga ahí no quiere decir que me lo vaya a fumar. Tú me conoces a mí, tú tienes la confianza plena en mí que yo no lo voy a hacer. Y el papá, en lugar de quedarse callado, debe en ese momento sentarse con su hijo más el seguimiento que yo le comentaba y decirle, espérate, ven y hablamos un momento y anote, si quiere anote en un libro, en un cuaderno, no más de 3 puntos de lo que va a hablar con su hijo o con su hija, pero si habla, que sea desde una posición neutral, no de que me siento mal o que me angustia, no, simplemente es, mira, he venido observando que tú has bajado en calificaciones, los amigos con los que te estás metiendo los veo igual en el parque, yo ya he hecho seguimiento, los he visto consumir y te quiero comentar que tú como mi hijo me importas y yo quiero que te cuides y por consiguiente el consumo de marihuana no va en el autocuidado personal. ¿Entiendes? Es una posición mucho más neutral pero muy clara como adulto orientador que es un padre. Muy bien. Doctora, ahí es el problema cuando usted nos comentaba de la venta, quizás de ese papel, claro, sí, para poder hacer esos famosos porros que ellos hablan, lo que conlleva quizás a la facilidad del acceso de las cosas, ¿no? Eso es lo que facilita que ellos puedan acceder fácilmente. Y como ya ahora es llamada la marihuana, señora, medicinal. a eso iba. Ya como es llamada medicinal, que ese pensaría que sería nuestro próximo programa, doctora, si usted nos lo permite, hablar realmente de lo que es medicinal en la marihuana y qué no es medicinal, porque es que todo el mundo lo malinterpreta y lo maneja a la manera como de conveniencia, ¿no? Debería ser prescrito, por lo menos. Hay que diferenciar dos cosas, o sea, la marihuana medicinal hace referencia al uso de varios de los elementos de la marihuana, pero no de la marihuana total. La marihuana total, el componente adictivo se llama 9-delta-tetrahidrocannabinol. Pero los elementos con los que se hacen medicamentos es el cannabinol. No todo el componente de la planta. Ajá. Entonces hay que diferenciar que los medicamentos, por ejemplo, hay uno que se utiliza para enfermos de cáncer que tienen quimioterapia para bajar los niveles de náuseas y de esa manera ayudar a que se alimenten mejor y suban de peso y puedan afrontar mejor las quimioterapias. Sí, señora. Pero es en pastillas, no es fumado. Sí. Hay otro que es para los dolores artríticos, pero tampoco es fumado. Es en crema. O sea, cuando hablamos perdón, doctora, cuando hablamos de la marihuana medicinal, estamos hablando que tiene que ser una prescripción especial, ¿cierto? Sí, elaborado con ciertos elementos de la planta. No es que cojan la marihuana, la machaquen y le agreguen una onza de no sé qué, más un poquitico de agua sí, también, y listo. Esos son ya preparados artesanales, esos son preparados artesanales. Pero el país, por ejemplo, desde la ley del doctor Galán,
ha logrado tener ya unos procedimientos que están en la norma, que dicen que las personas deben tener tal tipo de cultivo, deben procesarla de determinada manera, se le da una franquicia para el elemento que pide el permiso para producir, que va desde pomadas, aceite, pastillas, etcétera, pero que es diferente a lo que es el consumo de marihuana para consumo recreativo. Son Claro. dos cosas diferentes. Se aprovecha de la ignorancia para decir que es medicinal, pues, que no conocemos todos Es muy estos importante productos. saber que hay tres tipos de consumo, ¿no? Hay el consumo recreativo, que es lo que hace un grupo buscando simplemente el efecto de la sustancia. Hay un consumo cultural, que es cuando tiene un objetivo específico, espiritual, de comunicación, por ejemplo, con dioses, con los antepasados, que lo hacen ciertas personas del grupo, no lo hacen ni niños, ni mujeres embarazadas. Y hay un grupo que es el que se llama medicinal, pero es un consumo que se hace de ciertos elementos procesados a nivel industrial que se producen con determinadas recetas específicas y con determinado tipo de uso. Muy bien. Entonces, cuando a un padre o un hijo le diga, no, es que yo estoy haciendo uso medicinal, dice, no, mi vida, la marihuana es adictiva, produce adicción de tipo psicológico y yo no permito que tú te dañes. Al menos mientras estés en mi casa y a la vez seas menor de edad, yo debo cuidarte, yo debo protegerte. Esa es mi responsabilidad. Doctora, y cuando esta situación, es que usted habla de las tres maneras de consumir, ¿no? Recreativo. Es Recreativo, cierto. cultural y medicinal. Sí, cuando hablamos de recreativo es aquel momento en que te dicen, hey, vení a probar la marihuana a ver qué tal. Eso es un paseo, eso es un viaje. Es cierto que en esa primera vez, cuando se prueba la marihuana, siempre, o qué probabilidad hay de que esos chicos o chicas realmente se queden ahí enganchados con la marihuana. Hay que tener en cuenta 10 variables, no es tan fácil. La primera clara es que uno haya un antecedente familiar de abuso de alcohol o también de consumo de marihuana. La otra variable es que haya ambientes familiares muy estresores o ansiógenos para el adolescente. La otra es la presión del grupo para consumo. La otra tiene que ver con las representaciones sociales que tiene esa cultura, ese medio donde él se mueve frente a la marihuana. La otra, el tipo de marihuana, porque es que en la calle ya no se vende marihuana como la que conocíamos hace 10 años. Sí. En este momento las marihuanas que se están vendiendo son marihuanas reposadas con diferentes sustancias. Ahora, un dealer o jíbaro, como lo llamaban antes, a usted no le va a decir que esa marihuana contiene cocaína o heroína o benzodiazepinas o metanfetamina. Él simplemente le vende marihuana y el adolescente, sin saber, simplemente está consumiendo una sustancia combinada con otras que para el dealer es importante porque eso le garantiza tener clientela. Pero sigamos en las variables. Entonces estaba representaciones sociales. La otra, el tiempo que lleva de consumo con la sustancia, como también la frecuencia del consumo, como también la cantidad del consumo. Y la otra tiene que ver con el grado de permisividad social frente al consumo de la sustancia. O sea, doctora, que no estamos hablando que el consumo de marihuana es la marihuana como tal, sino que ya tiene otros elementos adicionales que la hacen más adictiva. Sí, más los factores externos pues que afectan. Más lo que llamamos la multidimensionalidad del problema. O sea, nunca es mirar solamente que el adolescente consumió y ya, sino que hay que analizar los otros factores como le comentaba, familia, amigos, red, tipo de sustancia que está consumiendo, historia de consumo con otras sustancias, la percepción que la persona tiene del riesgo, incluso el perfil de personalidad que se tiene, porque hay personalidades que están mucho más riesgosas a generar consumos abusivos que otras. Puede ser un escape a un joven en la adolescencia. A situaciones estresantes, sí. Por eso es tan importante cuando uno trabaja en terapia, trabajar al tiempo con el joven y la familia, porque entre todos tienen que generar nuevas dinámicas de comunicación, de relación, de vinculación afectiva en casa. Cuando usted tiene un adolescente con consumo de marihuana o con consumo de cualquier sustancia, usted busca generar otras formas de relación
del adolescente y sus redes próximas, que son familia, amigos o pareja afectiva. Porque no basta solamente decir no consumas, hay que entender por qué se está haciendo y ayudar a comprender otras alternativas más adaptativas con las cuales resolver esos núcleos de estrés, de ansiedad, de duelo, de depresión que están detrás de los consumos de marihuana. Yo buscar las raíces para atacar bien el problema. Pero las raíces son de todos, ¿no? Sí, señor. No solamente de la persona que consume. Sí, porque es que siempre le queremos echar la culpa solamente al consumidor y miren lo que usted dice, detrás de eso, ¿a dónde tengo que llegar? ¿A dónde tengo que llegar? Doctora Gloria, le cuento que el tema está supremamente interesante, pero tenemos una dificultad y es que se nos acabó el tiempo, doctora Gloria. Esperamos poder contar con su presencia dentro de 8 días nuevamente a las 7 de la noche aquí. Esperamos ya que usted nos pueda acompañar aquí en los estudios de nuestra emisora Mariana. Claro. Y poder continuar con este tema, doctora, que me parece supremamente interesante. Y si el tiempo nos facilita, quizás poder complementarla con el alcoholismo, que es otro problema, otro flagelo, ¿no? O sea, nunca, es algo que es muy importante que uno encuentra en la experiencia clínica. Nunca la marihuana aparece sola. Usted previamente encuentra o problemas de comportamiento, como por ejemplo bajo control de impulso, problemas de déficit de atención, una tendencia a estados depresivos, como también encuentra problemáticas en cuanto a uso problemático de alcohol y antes de llegar a marihuana, porque algo que encontramos es que el primer contacto con marihuana está asociado a consumo de alcohol paralelo, porque hay temor a enfrentarse a la sustancia. Sí. Y a veces el alcohol, como es un sedante, depresor, ayuda a que se tomen decisiones frente a consumo que si no existiera el alcohol, el joven tendería a pensar de una manera diferente, ¿no? Una llave ahí. Bueno, doctora, entonces muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros este conocimiento tan amplio que usted tiene y esperamos poder contar nuevamente en 8 días con su presencia. Claro, gracias por la invitación. Realmente es muy importante poder hablar de algo que uno trabaja todos los días y que necesitamos como padres ser más claros frente a lo que está pasando y recordar que nuestra función es proteger, colocar límite y generar las pequeñas frustraciones para que cuando estos adolescentes ya sean adultos hayan aprendido desde nosotros la importancia de la valoración de sí mismos, de la autonomía y sobre todo de la responsabilidad y cuidado de su estado físico, emocional y espiritual. Bueno, queridos amigos y amigas de emisora Mariana, los esperamos nuevamente dentro de 8 días a las 6 de la tarde, bien juiciosos para el rezo del Santo Rosario, y 7 de la noche para iniciar nuestro programa Familias de Dios. Vamos a continuar con el tema Padres claros y seguros frente al consumo de la marihuana. Un saludo muy especial para todos. Nuestro querido diácono, regálanos su bendición. Sí, vamos a hacer primero una breve oración. Padre Todopoderoso, te pedimos que nos des a cada uno de los padres y representantes la sabiduría y el amor para educar a nuestros hijos frente a estos flagelos, para formarnos y ser unos verdaderos instrumentos de tu amor y construir una sociedad cada vez más sana. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Giselle, muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche.